¿Es la rabia una enfermedad del pasado? ¿Cuál es la situación de la rabia en nuestro país? ¿Por qué es importante la vacunación de nuestras mascotas frente a la rabia? Con motivo del Día Mundial frente a la Rabia, en Con V de Vet hablamos con Ricard Parés, presidente del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya. Arrancamos la quinta temporada de Con V de Vet y lo hacemos hablando de una de las enfermedades zoonóticas más mortales que hay en el mundo, la rabia. Según la Organización Mundial de la Salud Animal, la rabia provoca cada año la muerte de cerca de 59.000 personas. Alrededor del 99% de los casos humanos son causados por mordeduras de perros infectados. La propia Organización Mundial de la Salud Animal recomienda la vacunación del 70% de los perros para erradicar la rabia en zonas donde esta es endémica. España ha estado libre de rabia desde 1978. Sin embargo, en nuestro país estamos en elevado riesgo de rabia. En los últimos años han aparecido varios casos confirmados en Toledo en 2013, en Ceuta en 2019 y 2021, el pasado año, y en Melilla en 2020, 2021 e incluso en este 2022. Además, en España carecemos de un protocolo unificado de vacunación canina anual, homogéneo y obligatorio frente a la rabia en todo nuestro territorio. Una de las comunidades donde la vacunación de las mascotas no es obligatoria es en Cataluña. Por ello, hemos quedado con Ricard Parés, presidente del Consell de Col·legis Veterinarios de Cataluña. Vamos a saludar ya a Ricard. Hola Ricard, bienvenido a Con V de Vet. Muchas gracias. ¿Qué es la rabia? Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es la rabia? Bueno, la rabia es una enfermedad vírica y lo más importante a destacar es que es una zoonosis, ¿no? Es un virus que puede afectar a muchos mamíferos, por lo tanto puede estar como reservorio en la fauna salvaje, pero lo más importante es que se puede transmitir al hombre, básicamente a través de saliva, sobre todo, aunque también se puede encontrar el virus en heces, pero se puede transmitir sobre todo por mordedura o por arañazos de los animales al hombre. Por lo tanto, yo destacaría por encima de todo que es una enfermedad casi siempre mortal en los animales o personas afectadas y eso, que es una zoonosis que, por lo tanto, se debe erradicar. ¿Es una enfermedad del pasado en España? No, es una enfermedad que veíamos en el pasado, pero que es de tremenda actualidad. ¿Por qué? Lógicamente la gente puede pensar que si no existe esta enfermedad en España, pues porque es necesario tomar medidas o porque es necesario vacunar. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el tránsito de personas y por lo tanto de animales aumenta en todo el mundo y particularmente en España, que por su ubicación en el sur de Europa, pues muchas veces es la puerta de entrada de personas y de mascotas procedentes de África, una parte del mundo donde sí que existe esta enfermedad y que no está erradicada. Por lo tanto, siempre teníamos el riesgo de que a través de entrada de animales llegue la enfermedad. ¿Cuál es la mejor prevención? Pues lógicamente la vacunación. Esta sería la razón por la que es importante vacunar y no solo por el tránsito desde países de África, sino que en todo el mundo pues la globalización ha supuesto que cada vez más la gente se mueve de todos los países y por lo tanto el riesgo aumenta. Hace años no había tanto movimiento, ahora cada vez hay más y por lo tanto el primer punto a destacar, somos libres de rabia en España, esto es una buena noticia, pero para conservar ese estatus la vacunación es la herramienta. Cataluña, Galicia y País Vasco en nuestro país son regiones donde la vacunación a la que usted hace referencia no es obligatoria. ¿Cuál es la situación en Cataluña, en su caso, usted como presidente del Consell de Col·legis Veterinaris de Cataluña? Bueno, desde el Consell hemos apostado de forma clara e indudable a favor de que la vacunación sea obligatoria en Cataluña.
Debería serlo en toda España, en toda la península ibérica y, como bien comentabas, hay algunas comunidades autónomas donde aún no es obligatoria. Hemos hecho este posicionamiento público, nos hemos apoyado de argumentos científicos y también puedo anunciar o comentar que el departamento competente de la Generalitat, que es el Departamento de Acción Climática, pues recientemente ha manifestado que apoya nuestra opinión acerca y nuestra petición acerca de la rabia, y hay el compromiso de la Generalitat de hacer obligatoria la vacunación. Es un compromiso. Esto, como sabe mucha gente, pues se tiene que escribir en la normativa, y esto pues trae unos tiempos, unos atrasos, y siempre funciona así, ¿no? Además, normalmente una regulación importante como la vacunación obligatoria se hará por decreto, no por orden, con lo cual aún se lentece un poco más. Pero en cualquier caso, yo creo que Cataluña, espero que en unos meses pueda sumarse a la mayoría de España donde la vacunación es obligatoria. ¿Y por qué ustedes desde el Consell consideran que es tan importante que la vacunación sea obligatoria en Cataluña? Bueno, es importante porque, como decía, España en su conjunto, por su situación geográfica y por el movimiento de personas, pues tiene este riesgo de introducción de enfermedades. Hemos tenido algún susto, ¿no? Como en 2013, el caso de Toledo, y ahora hay dos situaciones que nos preocupan, que son, como ya hemos comentado, que sigue endémica la rabia en el norte de África, pero otros países que hasta ahora nos parecían muy lejanos, resulta que no lo son. Ha sido el ejemplo de Ucrania. En Ucrania la rabia es una enfermedad que existe, que en animales salvajes nos consta que realmente está allí y que por lo tanto hay el riesgo y puede aparecer en animales de particulares, en mascotas. Nadie se pensaba pues, que de hoy para mañana una parte importante de la población de Ucrania se desplazaría hacia Europa y algunos de ellos hasta España. Esta gente que sale de esta situación dramática, que es una guerra, todas las guerras son condenables y son un hecho trágico. Entonces, ¿qué pasa? Que la cuestión humanitaria va vinculada también a la salud animal y humana. ¿Por qué? Porque las personas que han salido de Ucrania, al inicio de la guerra sobre todo, básicamente eran mujeres y niños. Los niños, sobre todo, por su situación dramática de tener que huir de un país, tienen una necesidad muy grande de ir acompañados de su mascota, que es su ser querido. Por lo tanto, estos animales acompañan a las familias y, por lo tanto, tenemos el riesgo de que haya un vector que nos transmite una enfermedad desde Ucrania hasta España. Esto ha pasado ahora con Ucrania. No sabemos qué otra situación imprevista puede pasar. Por lo tanto, el concepto One Health es más vigente que nunca. Nunca. Es vigente primero porque es One Health, porque todo el mundo está hiperconectado, y segundo porque este concepto del One Health, de sumar y hacer sinergias entre lo que es un colectivo médico, veterinario y medioambientalistas, incluso podríamos añadir otros como farmacéuticos, esta coordinación es imprescindible. Lo hemos visto en el coronavirus, pero en el caso de la rabia se ha visto que es otro ejemplo más de que el concepto de One Health es fundamental y que nos lo tenemos que creer. ¿Han monitorizado, han tenido contacto desde el Consell? ¿Se ha hecho alguna acción para estar un poco atentos a cómo, en qué situación venían y llegaban a España y a Cataluña? Sí, nuestro interés fue máximo porque lo que no podemos hacer es elaborar documentos pidiendo vacunación, hablando de One Health, pero no entrar en la acción. Entonces, nosotros entramos en la acción. Quiero recordar que al inicio de esta situación, pues había una situación
muy imprevisible y donde la coordinación pues, no era fácil, pero desde el Consell nos pusimos en contacto primero con la Generalitat de Cataluña, que es la administración responsable de los temas sanitarios, y en segundo lugar, al ser un tema transfronterizo, con el Gobierno de Madrid para coordinarnos con todas las personas, con todas las estructuras que controlaban la entrada de personas. En concreto, en relación a Barcelona, hubo un punto de atención de refugiados en la Plaza España de Barcelona, y allí nosotros, junto con la atención humana primordial de todas las personas que llegaban, teníamos un soporte a todas las personas que llegaban con un animal. Entonces, todos los animales que llegaban se los ofrecía primero la posibilidad de hacer un análisis de anticuerpos de la rabia, y en el caso que era necesario, pues se procedía a lo que era vacunación e identificación, que no debemos olvidar que es muy importante. Cerca de casi 700 animales han pasado por veterinarios que hemos coordinado desde el Consell, y yo desde aquí, si me permitís, quiero agradecer la buena predisposición de todos los veterinarios que de forma voluntaria se ofrecieron a colaborar en esos controles. Aprovechando que comenta usted esta acción, ahora mismo si nos está escuchando algún propietario de mascota que proceda de Ucrania o alguien que conozca a algún refugiado ucraniano que pueda verse en esta situación, ¿cuál sería el procedimiento para, digamos, si no ha tenido la oportunidad de hacer esta prueba ahora mismo, poder hacerla y poder identificar también a su mascota? Sí, esto es interesante porque a fecha de hoy la ola de refugiados que han salido de Ucrania, pues de momento se ha parado. Ya no hay este dispositivo centralizado, pero todas las clínicas de Cataluña, que es lo que nosotros, digamos, controlamos, tienen un protocolo muy claro de qué hacer si llega una mascota de un propietario que ha venido de Ucrania. Por lo tanto, por un lado, debemos decir a la población en general que cualquier persona que ha llegado de Ucrania debe ir al veterinario si tiene mascota, es lo primero que tiene que hacer, y cuando va al veterinario, pues si se le comunica, ¿no?, pues que una persona que es procedente de Ucrania, etcétera, pues se aplicará este protocolo y se procurará siempre que este animal quede pues vacunado e identificado, ¿no? Y entonces desde el Consell hemos dado apoyo a todas las clínicas, incluso apoyo económico, para que puedan gestionar estos propietarios que lleguen con animales procedentes de Ucrania. Por lo tanto, el papel de los veterinarios en la concienciación frente a esta enfermedad entiendo que es vital, es muy importante, ¿no? Es fundamental y me gustaría volver de nuevo al concepto One Health. El papel del veterinario ante las mascotas pues es el único profesional, ¿no?, que puede atender a estos animales, pero ha sido importante coordinarse no solo con los servicios de sanidad animal, sino también con el Departamento de Sanidad, con el que también hemos tenido una buena coordinación, porque no olvidemos que según los protocolos, en algunos casos, ante una sospecha, no solo hay que actuar ante los animales, sino también sobre, en un momento dado, una posible vacunación de personas. Ahí entra el colectivo médico, ¿no? Debemos decir que afortunadamente no hemos tenido ningún caso que lleve de Ucrania, pero sí alguna sospecha. Hablamos al principio de esta entrevista de la enfermedad. Es una enfermedad con una sintomatología neurológica muy evidente, pero no olvidemos que otras patologías pueden tener los mismos síntomas. Además, esta enfermedad, al no existir, muchos veterinarios nunca la han diagnosticado. Entonces, ¿qué pasa? Algunas veces, por ejemplo, solo por un traumatismo, nos pasó en un gato, ¿no? Por ejemplo, pues que se cayó de un balcón, una situación que todos conocemos que ocurre, pero la sintomatología pues, era compatible con la rabia y se activaron todos los protocolos. Entonces, una de las cosas que se hacen en estos casos es informarse de
con qué personas ha tenido contacto este animal, ¿no? Y si procede, como decía, a la vacunación de personas, pues se hace. En este caso, pues todos los casos, las sospechas que han llegado se han gestionado bien, no se ha confirmado ningún caso, pero debemos estar muy atentos y el papel del veterinario es claramente fundamental. Por último, una pregunta que le hacemos a todos los invitados que pasan por Conove de Vet. En ese enfoque que usted ha mencionado varias veces a lo largo de la entrevista, One Health, y dentro del movimiento One Health, ¿cuál es su compromiso One Health para hacer de este un mundo mejor? Bueno, yo como anécdota te podría contar que hace pocos días, en este caso del Colegio de Barcelona, yo particularmente tuve interés en impulsar una actividad que era una recogida de plásticos en la playa. Y mientras hacíamos actividad, que también fue un poco lúdica, hicimos una visita al CRAM, nos lo pasamos muy bien, pero mi reflexión en relación a la pregunta que me haces era la importancia de, sobre todo, la educación de los niños. La próxima generación, estoy convencidísimo de que va a vivir mucho más intensamente el concepto One Health. Seguro, porque ahora lo hemos visto en la COVID, aparecerán más enfermedades y todo esto va vinculado también al medio ambiente. Entonces, mi pequeña y humilde contribución fue organizar este acto y que los niños se dieran cuenta de que en las playas, desgraciadamente, hay muchos residuos de plásticos y es una forma de entrar en este concepto de respeto al medio ambiente y que de alguna forma u otra esto siempre tiene que ver con la salud de las personas y de los animales. Ricard Parés, presidente del Consell de Col·legis Veterinaris de Cataluña, gracias por pasarse por Conove de Vet y por inaugurar esta quinta temporada de este programa que pone en valor la función y la labor que hacéis los veterinarios en España. Un placer y muchas gracias a vosotros. Nosotros volvemos muy pronto con el próximo Conove de Vet. Un saludo de Antonio Álvarez. Hasta pronto, adiós.